porque de repente tener delante, dicen que cuando te mueres de repente tienes un plato de tu vida. Bueno, estoy haciendo contigo un gran ejercicio, ¿no? De ya estar condensada ese plato donde voy a ver toda mi vida retrospectivamente. Pues hoy tenemos como invitada a Karen Armbruster. Bueno, es un verdadero placer y honor tenerte hoy como invitada, Karen, una persona que aprecio, que quiero mucho. Y bueno, ya iremos contando un poquito quién eres. Ahora estábamos hablando antes de empezar la grabación, pues bueno, del vínculo que tenemos, ¿no? Como a mí me nace presentarte, pues mucho por lo que nos une y bueno, fue para mí importante conocerte, está siendo, bueno, ha sido una persona con una influencia importante, ¿no? Para mí, en mi vida. Pero bueno, más allá de eso, por supuesto, hay muchísimo más que hoy vamos a intentar, eh, pues, recorrer, vamos a intentar escucharte y que nos cuentes tú, ¿no? Cómo es tu vida, que bueno, ahora precisamente en unos días atraviesas un nuevo cumpleaños y bueno, ya 71, ¿no? Me comentabas, Karen, bien llevados. Gracias. Y, y bueno, cuéntanos un poquito, ya sabes que hacemos, bueno, así a modo introductorio para quien no te conozca, pues bueno, has sido pionera en varias actividades importantes en educación, pues fuiste allá por el 79 cofundadora de la primera escuela Waldorf en España, la primera maestra infantil también con un impulso en aquellos años también iniciático de la agricultura biodinámica, también en tu finca. Bueno, ya vemos ahí como unas grandes corrientes que se abrían en esos años también, ¿no? Importantes en España, que tomando de Alemania principalmente. Y bueno, ahora pues si te parece, vamos a ver quién es Karen, qué impulsos tiene ella desde niña, cómo se van hilando estos caminos Ujú. y tu búsqueda, tus inquietudes, cómo todo esto se va dando, ¿no? Hablamos así de sucesos, pero claro, detrás de esos sucesos siempre hay almas, ¿no? Siempre hay personas. Ujú. Y bueno, cuéntanos un poquito, Karen, cómo son tus primeros años. Bueno, primero te tengo que agradecer, Héctor, que hagas este trabajo tan bonito de biografías en singular y, y además que para mí tú no eres cualquier periodista, entrevistador, sino eres mi amigo y mi colega, ¿no? Porque los dos estamos en el trabajo de biografía. Él fue, o tú fuiste para mí un estudiante en mi formación y ahora eres mi colega, ¿no? Y de hecho estamos colaborando en un grupo de trabajo sobre el karma y en general, pues Héctor y yo ya tenemos como mm, una relación que tiene que ver con la profesionalización del biógrafo. Entonces, bueno, me siento muy halagada de que justo tú me hagas esta entrevista. Muchas gracias, Héctor. Bueno, esta mañana estuve pensando por dónde empezar, ¿no? Porque, claro, venimos de de familia paterna, familia materna, y creo que es importante, ¿no? En mi caso, por lo menos, hablar de ellos también, de mis abuelos. Em, y luego lo explicaré, ¿no? Luego intentaré explicar por qué es importante, ¿no? Eh, vamos a ver, mi abuelo paterno se llamaba Carl Eugen Armbruster y viene de una ciudad pequeñita que se llama Speyer y su padre era pastelero, pero él se destaca como con grandes capacidades para lo comercial, le emplean en la AEG y le mandan a Barcelona, luego a Madrid como director general
que en esa época, fíjate qué curioso, tenía que ver no con vender electrodomésticos como hoy en día, ¿no? Sino era ayudar con sus elementos de AEG a electrificar España. Es decir, porque había muchos lugares que no tenían luz y mi abuelo fue uno de ellos. Luego, por otro lado, él se casó, que esto es una aventura que no voy a contar ahora aquí, pero muy bonita, con mi abuela Lola, la andaluza que vivía en Tánger. Entonces, para mí esa abuela es muy importante y de hecho yo siempre tienes más conexión con un abuelo que con otro. Para mí, la abuela con la que tengo mucho que ver es con Lola. Luego está mi madre. Mi madre viene de una familia alemana, de Wuppertal, y mi abuelo era una personalidad relevante. Eh, Él fue cónsul de Panamá y en la época nazi, pues en un momento dado metió a muchos judíos en su casa y puso la bandera de Panamá para dejarles, bueno, que no pudiesen pasar, ¿no? Y muchas más anécdotas de ese abuelo que, claro, estaba casado con Frida, mi abuela, que era una mujer como más tímida, menos presuntuosa, porque él debía de ser una gran personalidad. Mi madre se llamaba Trude, nace como segunda hija de mis abuelos de Wuppertal. Es una mujer muy artista, muy deportista también, y llega a España, se enamora de mi padre y fundan aquí una familia. Mi madre era violinista de conciertos. Y entonces para ella llegar en los años 30 a España era muy duro, porque España en esa época o bien había gente muy rica que iba al Ritz a merendar todas las tardes o había mucha pobreza. Y para mi madre fue duro, ¿no? Ella, claro, anhelaba esa cultura que vivía su padre y su madre en casa, donde había, sí, mucha cultura centroeuropea. Pero bueno, ella se hizo su lugar. Mi padre era el segundo hijo de cuatro hijos del director de AEG y de mi abuela la andaluza. Pues aquí empezó su vida. Y él siempre había soñado con ser ganadero, pero su padre no le dejó. En esa época había que obedecer a los padres y le mandó a hacer un aprendizaje como comercial. Y se fue a Alemania. Y aquí siguió los negocios que empezó su padre y él mismo. Mi padre creó 8 empresas en esa época. Y justo cuando yo nací, eh, que era la sexta. Mi madre tenía 46 años, mi padre 50. Ellos no contaban conmigo. Justo en ese momento mi padre dice, por fin voy a realizar mi sueño, que es comprar una finca, que él la veía subiendo con el funicular a Navacerrada, veía ahí el valle, decía, algún día compraré ese valle, cuando haya ahorrado suficiente dinero. Y cuando él tenía 50, mi madre 46. Eh, bueno, justo cuando mi madre estaba embarazada, compran esta finca. Entonces yo siempre he dicho que este lugar es mi hermano gemelo porque nace a la vez que yo. Llegasteis juntos, ¿no? A la familia. Sí, Qué bueno, no sabía que había tanta sincronía sí. Y entre entonces, tu... bueno, por otro lado, mis padres en Madrid vivían en un espacio que luego les expropiaron, que era en Príncipe de Vergara, y tenían un gran jardín. Y entonces yo, o bien en Madrid, o bien aquí, eh, vivía muy sumergida en la naturaleza. Yo era como parte de la naturaleza. Y por otro lado, era la chiquitina. Mi hermana mayor tenía 21 años más que yo
Y fíjate, desde 21 hasta la que me sigue, que tiene 7 años y medio más que yo. Pues yo me crié muy sola, muy sola. Y entonces tengo que decir que en mi infancia yo sí viví muy sola, pero a la vez muy querida. Entonces había esa polaridad, ¿no? Soledad y mucho amor, mucho cariño. Pero en esa época también mi madre, una vez al año o cada medio año, no lo sé, se iba a Alemania y se quedaba un mes. Y a mí me dejaba pues con mis hermanos, que cada uno andaba por su lado, y con la niñera, ¿no? Entonces, yo he vivido también lo que es el abandono, por un lado, y por otro lado, luego muchos mimos, mucho cariño. Yo era muy tímida en mi infancia, muy tímida, y lo que yo quería era mi mundo. Yo tenía mi mundo de fantasía que compartía aquí en Camorritos con las personas que trabajaban aquí. Y es curioso, ¿no? Porque yo vengo como de dos partes de la familia como muy importantes y tal. Y para mí lo más importante era estar con las personas que trabajaban para mis padres. Es decir, con el guardés y la guardesa, con las personas que llevaban la vaquería, en casa en Madrid con las doncellas que trabajaban. Claro, en esa época vivíamos algo, éramos ricos. Y entonces yo siempre estaba con los empleados, ahí había vida para mí. En el resto yo quería mucho a mis padres y a mis hermanos, pero las visitas, ese tipo de personas así más, yo no me sentía nada identificada ni con ellos, ni con mis tíos, era todo como mucha apariencia, ¿no? Donde yo me Ujú, sentía bien era realmente con el mundo de los trabajadores, ¿no? ujú. Bien. Interesante. ¿Y cómo empieza tu vida estudiantil Claro, de ahora iba a ir colegio? a eso. Sí. Yo me negué en rotundo de ir al jardín de infancia y de hecho mi madre lo intentó, pero enseguida me sacó porque vio que para mí era un trauma absoluto y total. Así que me metieron en el cole con 5, casi 6 años, porque claro, como cumplo en noviembre, pues entonces el curso escolar yo tenía 5, casi 6. Ujú, Para mí fue como que me arrancaran de mi mundo de fantasía, de mi hogar, de mi mundo, ¿no? Porque yo tenía mucho mundo. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que tuve tal rechazo a la escuela que no paraba de devolver, que la maestra debió de ver tan mal que llamó a mi madre y dijo, tráela el año que viene. Menos mal. Un prórroga. Y ya entré a la escuela con 6, casi 7 años. Y bueno, de nuevo la paradoja, ¿no? Entro en la escuela, el colegio alemán. Para mí el colegio alemán siempre ha sido muy difícil porque yo tenía mucha fantasía, yo era muy imaginativa. Entonces el colegio alemán era cuadriculado, rectángulos, absolutamente cemento y para mí fue horrible solamente ya vivir ese espacio. Pero por otro lado, tuve la suerte durante 4 años de tener una maestra que era muy, muy querida para mí. Entonces, bueno, había esa polaridad. Y luego, por otro lado, el profesor de religión, que era el organista de la Iglesia Protestante Alemana, pues era el que nos impartía religión y ese hombre a mí me acercó a la vida religiosa sin dogmas, sino sencillamente lo contaba como historias del Antiguo y del Nuevo Testamento y me acuerdo que me llegó muy, 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 muy a fondo, muy fondo. Muy Es decir, conecté mucho con todas esas narraciones religiosas, ¿no? bien.
Por otro lado, éramos protestantes porque mi padre se sentía muy orgulloso de haberse salido de la Iglesia Católica y haber conectado con lo que es la familia de su padre, que eran de una zona evangélica. Y bueno, íbamos de vez en cuando a la iglesia cuando no veníamos a Camorritos, pero lo normal es venir a Camorritos y vivir aquí fines de semana, vacaciones. Date cuenta que en esa época las vacaciones comenzaban el 20 de junio y duraban hasta el 4 de octubre, Wow. con lo cual yo estaba aquí en este lugar que me sentía muy a gusto y luego nos íbamos eh, también a la playa, al Mediterráneo y al Cantábrico. Vale. Ujú. Eh, Y tenías, bueno, en ese mundo imaginativo que comentas, tenías contacto con cuentos, te contaban cuentos o sí, aprendías a leer y sí. tú hacías tu investigación. Yo no era nunca intelectual, yo era imaginativa. Y sí, Ujú, los cuentos me acompañaron mucho, mucho, mucho. Cuando se cansaban de mí me ponían un disco de cuentos, un vinilo de estos single y me ponían los cuentos también así. Pero vamos, en general el cuento ha vivido muy fuerte en mi vida. Y, y tengo que decir que yo en esa época no solo era muy imaginativa, vivía en mi mundo, sino que para mí era muy, yo a la vez tenía, bueno, fíjate, mi primer recuerdo, que es tan importante cuando somos biógrafos, de ver cuál es tu primer recuerdo, ¿no? Pues te parecerá mentira, pero yo tengo como alrededor de los 2 años y estoy en el arenero y tengo todavía el recuerdo que miro hacia arriba, hacia un árbol y digo, pienso, ¿las personas ven lo mismo que veo yo o yo veo este árbol de una manera diferente a cómo lo ven los demás? Claro, eso no es un pensamiento de un niño de 2 años, pero fue así, fue como algo que también me acompañó. Tengo que decir, ese, de una manera muy misteriosa, pero luego descubrí que sí que tenía que ver con. ujú. Bien, Preguntaba también por el eh, tema de los cuentos porque, claro, tú luego tienes a nivel profesional ahí un claro, vínculo muy claro, bonito con la narrativa, con los cuentos, con ese sí, mundo imaginativo que tú luego nos trasladas y nos haces sí, vivir, ¿no? sí. En talleres. El cuento Ujú, biográfico, ¿verdad? Sí, ujú, sí, yo creo que es muy importante para mí el tema de los cuentos, sí. Mm, ujú. Por eso te preguntaba también, ¿no? Por cómo fue tu toma de contacto, ¿no? Con mm, también, bueno, aparte del que comentabas, ¿no? Del propio mm, entorno y cómo tú te vas claro, sí. introduciendo y viviendo en él, ¿no? Mm, mm. Bueno, pues sigo. Aquí en Camorritos, mi hermana del alma era la hija de los vaqueros, de los que trabajaban en la vaquería. Ujú, Eh, Ella se llamaba Rosario y ella pues tenía 4 años menos que yo, pero éramos como dos hermanas y muy simbólico. Una venía de la casa de los señores y la otra de la casa de los que trabajaban como empleados. Y eso es algo muy interesante, muy, tiene mucho que ver con mi biografía, ¿no? Porque en el fondo yo es que me lo pasaba fatal ya de pequeña, de ver que mi padre era como el jefe, muy autoritario a veces, y cómo hablaba con los empleados, y yo digo, Dios mío, pero si cada uno estamos haciendo cada uno está haciendo su trabajo y lo importante sería que no tuviese que haber una persona que diga a los demás lo que tienen que hacer, ¿sabes? Ahí yo lo pasaba mal. Pero bueno, Rosario y yo teníamos nuestro mundo y intentábamos, a pesar de todo, mantener nuestra amistad. Eh, Fui creciendo eh, y mis hermanos, cada uno a su manera, me aportaba mucho, por supuesto. Con la que conviví más eran con mi hermana Cristi y mi hermana Cristi era todo lo contrario que yo.
era una mujer muy guapa, grande, eh, Miss Azafata, una diva a muchos niveles, muy aristocrática, a pesar de que luego era muy salvaje también. Entonces yo era como, ella era como mi ejemplo más cercano, entonces yo pues viví con ella todas sus amistades de gente pues que, que en el fondo luego digo, menos mal que me llevaron luego a Alemania porque yo con esas personas que hoy antiguamente se les llamaba los chicos de Serrano, pues eran muy pijos, tenían su coche que preparado, que hacían carrera, que eran, bueno, pues gente muy superficial. Y yo, mi papel con ellos era acompañar a mi hermana y ser un poco como, como el paño de lágrimas de muchos de ellos que a lo mejor mi hermana despechaba o no hacía caso. Ella siempre estaba rodeada de glamour, ¿no? Y yo era como su perrito que iba detrás y hablaba con uno, con otro y me contaban sus penas, ¿no? Entonces, bueno, tengo que decir que he sido como la biógrafa ya de los amigos de mi hermano. Estaba eso ahí incipiente, ¿no? Sí. Bueno, Ujú. la cuestión es que en el cole alemán yo cada vez tengo más problemas, me cuesta mucho entender la parte intelectual, ya no está esa maestra querida de los primeros 4 años y bueno, tengo ahí unas vivencias de fracaso escolar, ¿no? ¿Sobre qué Y edad bueno, sería más o menos, Karen? pues cuando, bueno, a partir de los 11 12 años, más bien 11 12 es cuando me Ujú. doy cuenta que me cuesta mucho entender lo que es el pensar abstracto, así de claro. Ujú. Y bueno, luego me llevan a una clase especial donde estábamos los que no íbamos a hacer bachillerato superior y ahí muy bien porque éramos 5, luego éramos 10 y ahí sí pude estudiar bien, pero luego llegó un momento donde nos juntaron otra vez con la clase grande porque éramos demasiado, no éramos rentables y entonces es cuando ya pinché, ¿no? Y es cuando pinché y yo tenía 14 años y era muy infeliz, muy infeliz. Yo me acuerdo que mi madre también sufría mucho conmigo porque era muy brusca y, y bueno, para mí eso de darme cuenta que hasta escondía los exámenes, cuando mi madre se dio cuenta me dijo que no, que por Dios, que no tenía que hacer eso. Y entonces llegó una maestra Waldorf de Alemania que era hermana de digo, amiga de mi hermana Inga. Mi hermana Inga era maestra Waldorf. Tenía ya 2 hijos, vivía en Alemania y su marido era maestro Waldorf también. Entonces vino Frau Steklich. Entonces Frau Steklich llegó aquí en Semana Santa con su marido a visitar a mis padres y se dio cuenta de mi situación. Y miró, ella era muy severa, así, muy alemanota, y le dijo a mis padres, esta chica tiene que venir a mi clase, a Frankfurt. Y claro, mis padres se quedaron como bastante en shock, pero como que es que no les quedaba otra porque me veían tan infeliz y me preguntaron y yo no sé por qué dije sí, que me iba a Alemania. Ujú. Total, que ahí me fui a casa de mi hermana con sus 2 hijos y qué bonito. Ahora de repente comienza una nueva época. En Qué el bueno. colegio alemán había un poquito de mobbing, ¿sí? Hacia Ujú. mí. Un poquito, aquí, un poquito allá. Y de repente llego a Frankfurt, una clase que ya llevaba 8 años, eh, entré en octavo, vamos. Ujú. Y bueno, un júbilo cuando entré en esa clase, un entusiasmo hacia mi persona. Y claro, yo tenía muchos complejos por ser muy bajita, pero de repente me di cuenta que eso era una ventaja.
Yo pensaba, ya verás, si me han chinchado en el colegio alemán, ya verás cuando llegue a Alemania. ¡Ay, qué mona! ¡Eres una amiguita! ¡Ay, qué mona! Y me llamaban miguita y además me llamaban por mi nombre, mi apodo, Tachi. Y entonces, bueno, fue tan impresionante para mí ese como, estás en el sitio que tienes que estar aquí, ¿no? Pero luego Buena viví, acogida, ¿no? sí, y luego viví en casa de mi hermana y fui la Cenicienta. Es que de verdad que es tan bonito, ¿no? Yo venía de ese mundo que me costaba, porque me encontraba como un chivo en el garaje, y sin embargo vivía pues eso, sin darme cuenta, pero con mucho bienestar, con mucha... Llego a casa de mi hermana, me meten en un cuarto del sótano, casi sin luz. Em, por la noche me toca, no había lavavajillas, me tocaba hacer todo un fregadero que tardaba 1 hora y media para fregar todos los cacharros de... Pues mi hermana no tenía ayuda, entonces pues me dejaba. Luego me tocaba cocinar, me tocaba ordenar, me tocaba limpiar, me tocaba coser, me tocaba planchar. Y claro, a la vez, no me dejaban ser adolescente porque en esa época te gusta escuchar tus vinilos, tu música. Baja la música, que molesta a los niños. Y luego llegaba al salón y el salón era todo lleno de juguetes de madera porque eran muy baldos. Entonces había arena, había troncos, había un conejo. Y yo es como que no encontraba un lugar menos el colegio. El colegio. Y el colegio Waldorf para mí era como la resurrección, ¿vale? Porque además de pronto todo lo que no había entendido en el colegio alemán de Madrid, entendí todo. Entonces era como que las matemáticas, la historia, todo se me abrió porque como en esa, porque realmente en la pedagogía Waldorf se trabaja con lo imaginativo, con las imágenes, con hacer tuyo la sustancia de lo que enseñas para luego enseñárselo a los alumnos. No te ponen cosas áridas que son datos que yo no podía asimilar. Entonces, es que de verdad tengo que decir que aquella época yo viví en total en Alemania 5 años, pero que me abrieron a un mundo donde me salvaron. Me sentí salvada. Y es Ujú. cuando yo dije, yo apuesto por esto, apuesto por la pedagogía Waldorf. Y aunque no me gusta como el ambiente que había de gente así, en esa época había gente antroposófica con un tufillo así muy, un poco fanático, un poco, no me gustaba nada, pero yo sabía que lo que había detrás, que era la antroposofía, que era de verdad, que eso era auténtico y no lo, es que ni me lo cuestionaba. De hecho, en esa época fíjate, Héctor, con 15 años hicimos un grupo de trabajo entre 5 amigas y hablamos sobre temas que nos ocupaban. Y en esa época hablábamos qué es el destino, ¿no? Entonces, fíjate, fue muy bonito porque hay cosas que ahora yo trabajo con vosotros, contigo, y me doy cuenta de cómo resuena todavía ese grupo de trabajo de los 15. Y Bien. joven, ¿eh? Qué curioso. Que Mm, ya, bueno, y atender esa tu propia naturaleza, ¿no? Que no conectabas con esa mm, forma de educar. Y bueno, lo que puede a veces terminar en un fracaso y en una frustración, pues bueno, con estas cosas que pasan a veces que aparece quien tiene que aparecer sí, es y hay un increíble, giro sí. ahí de guión, Mm, que bueno, y también comprensión de tus padres que sí. lo Mm. atienden, ¿no? Que te facilitan el poder irte con tu hermana. Bueno, Todo, interesante cómo todo, esos todo caminos conspira, ¿no? Y se va yo tengo dando. la impresión que también, bueno, sigo Ujú. contando para que se entienda. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que después de 3 años llego, digamos, a la 10ª clase en Alemania, pero mi morriña por España es tan grande. Yo es que
estoy muy bien ahí, pero tengo tal morriña, que le digo a mi hermana y a mi madre, se acabó, me vuelvo a España, que no, porque en la 10.ª clase tenía como un final elemental de colegio. Dice mi hermana, que no te vas a no ser que hagas una formación profesional. Entonces, ¿qué formación? Pues finalmente, no sé cómo, elijo Jardín de Infancia Baldo, 2 años. Y es que fue tan curioso porque yo estaba haciendo la formación y por un lado me encuentro también otra vez una polaridad, ¿no? Al que fue mi maestro, que es Helmut von Kügelgren, para mí era mi maestro espiritual. Él es mi ejemplo, mi gran maestro. Y por otro lado, siento que no pertenezco, ¿no? Que no pertenezco a ese mundo, igual que no pertenecía a ese mundo de gente rica, siento que no pertenezco al mundo de las jardineras de infancia. Entonces era como una polaridad. Encuentro a mi maestro, está bien todo lo que me enseñan, pero yo me preguntaba, ¿pero qué hago yo aquí? Esto no es lo mío. Me encantaba y la pedagogía me encanta, pero como que no. Bueno, total, a los 20 años ya vuelvo a España. Me cuesta mucho irme de Alemania en ese momento porque es cuando empiezan las movidas sociales. Empieza sobre todo una iniciativa social muy, muy interesante que trabaja con jóvenes, con empresarios, con la transformación social y estilos mucho más joviales y para mí interesantes. Pero digo, no, he decidido volver a España, así que vuelvo. Bien, vuelvo a España y España en bueno, esa época también socialmente, políticamente, también empieza a a despertar. cambiar, ¿no? Claro. Mm. Ujú. Y es ahí cuando conozco al que fue mi primer marido, Pepe, y bueno, él era de Valladolid y yo me mudo a Valladolid, además ahí vive mi hermano Nano, que para mí era como un ejemplo, a ver cómo decirlo, un ejemplo social. Él era una persona que, que era un aventurero, pero a la vez ayudaba, facilitaba a las personas a encontrar cosas nuevas. Entonces él era como un pionero a muchos niveles, era una gran personalidad. Entonces, a través de mi hermano y de su mujer Erika, fui a Valladolid y conocí a Pepe. Pepe era conjuntero, es decir, tocaba en un conjunto. Y bueno, empecé a tener muchos amigos en esa época que eran músicos. Y bueno, músicos de esa época donde todo el día estábamos cantando, todo el día estábamos escuchando música, improvisando, uno tocaba el bajo, el otro la guitarra, el otro la otra guitarra bueno, la verdad es que fueron unos años preciosos musicalmente y yo me sentí muy bien. Tanto es que un grupito decidimos irnos a vivir al campo. El primer año de estar en Valladolid, mi hermano Nano falleció. Falleció en un accidente del mar y bueno, para mí y para muchas personas que él había sido como alguien muy importante, pues fue muy duro, ¿no? Y, y él me había dicho, ¿no? Que para encontrar un lugar en el campo, pues que me fuera a los bares para conocer gente y que nos hablaran de alguna tierra, pero nosotros no sabíamos desenvolvernos de esa manera. Entonces estábamos un poco perdidos y es cuando mi padre dijo, oye, eh, o sea, me dijo, tú no has tenido carrera como tus hermanos o formación profesional larga, no te hemos ayudado.
tanto como a tus hermanos, porque has nacido mucho más tarde, así que te queremos, a todos tus hermanos les hemos regalado un piso, pero a ti te vamos a poner una casa en Camorritos. Entonces, claro, por un lado yo tenía que renunciar a mi sueño de hacernos nosotros nuestra casa comunitaria y tal, a que mi padre con un constructor, con un arquitecto, me hiciera la casa en Camorritos. Bueno, pues paralelamente a eso, en Madrid empezaban a llamarme y decir, oye, que eres la primera persona que vienes formada de Alemania, ¿por qué no nos acompañas? Ya había grupitos de pedagogía Waldorf que tenían lecturas y tal, y entonces me llaman y yo me voy a Madrid y acompaño grupos de trabajo, poco a poco se crean, bueno, empieza a haber un movimiento, me invitan a dar conferencias, yo con la primera conferencia que di tenía 19 años y yo, sinceramente, es que yo no sé dar conferencias con 19 años, pero tienes que hacerlo, porque es que te toca. Y entonces yo con 19 años di mi primera conferencia, luego daba otras conferencias, luego grupos de trabajo, que muchas de ellas me las tenía que aprender de memoria, Héctor, porque es que yo era muy joven. Y, y entonces, claro, mi padre viene con con la tentación de que nos pone la casa aquí, ¿no? Yo amaba este lugar, como te dije, ya era como mi lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, nos vinimos aquí, eh, poco a poco, Pepe y yo, también vinieron Pancho, que era su hermano, y bueno, pues estábamos por aquí, poco a poco, acabando la casa, y ese fue el año donde empecé con el colegio, con el jardín de infancia. Antonio Malagón, Heidi Pila, mis dos compañeros del alma, con los que fuimos cofundadores, buscábamos un terreno para hacerlo y claro, de esas, yo estaba siempre como que me venían chispas, ¿no? Ay, pues ¿dónde puede ser? Pues aquí en la carretera, no sé qué. Hombre, mi abuela la Lola, tiene una casa de guardeses y yo sé que ahora no la usan. Vamos a preguntar a mis tíos y a mi padre si nos dejan hacer ahí la escuela. Entonces, bueno, así empezó en el terreno de mis tíos, de mi abuela Lola. Mi abuela Lola fue Tánger, el de Tánger y de qué bueno, cómo se Málaga, van hilando uniendo, los ¿no? puntos, ¿no? Y para mí tan importante esa mujer, ¿no? Y también ha Ujú. habido ahí una colmena, ahí donde comenzó el cole, ¿no? El primer jardín de infancia. Y a mí me tocaba ser, durante un año y medio, fui la primera maestra infantil, ¿no? Tan bonito, ¿no? Tan bonito, porque es que Heidi sacando agua del pozo, Antonio haciendo papeleos en el ayuntamiento porque es que no habíamos pedido permisos, porque estábamos tan ilusionados que nos dieron un permiso del Ministerio de educación, pero no habíamos pedido en el ayuntamiento. Entonces empezamos en Semana Santa con 12 niños, pero luego nos pararon el colegio y volvimos a empezar en noviembre con 6 niños y Heidi y Antonio haciendo todo lo que tenían que hacer y yo ahí con los niños, ¿no? En una época donde el jardín de infancia, que ahora está rodeado de casas altas, eran praderas, venían las ovejas, pastaban alrededor del cole, ¿no? Y Qué bueno, curioso todo lo que... también cómo uno quiere planificar, cómo quiere uno organizarse la vida. Teníais vuestro plan de la comunidad en el campo en Valladolid y fíjate cómo en unos meses o en un año y pico hay todo este cambio, ¿no? Todo. Ujú. Y bueno, aquí en Camorritos, a la vez, yo vivía en Camorritos, a la vez me llamaban para dar conferencias, en este congreso, en el otro, estaba la pedagogía Waldorf emergiendo. También había habido un gran congreso en Cobreces, luego el siguiente en Comillas, bueno, realmente
había un florecer, había una explosión, ¿no? Ujú, Y bueno, ahí nos juntábamos todos, es decir, todos. Los agricultores, los pedagogos, los euritmistas, y era una fiesta. Ciento y pico personas, me iban a esos congresos. Niños, a jóvenes, bueno, era toda una fiesta, ¿no? En el 78 Cóbreces, luego 79, 79, 80, 81 Comillas. Bueno, es todo un capítulo que ahora no voy a entrar. ujú, Pero claro, cuando empezó el colegio también decían personas que estaban ahí detrás, ¿no? Jaime Padró, Agustín Sánchez de Muniain y Andrés Sevilla. Bueno, vamos a ver, si tenemos aquí un cole, tiene que haber maestros. Y entonces Antonio Malagón estaba estudiando en Francia, pero necesitamos más. Venga, a ver, ¿dónde podemos hacer una formación de maestros? A ver, Karen, que tú te estás haciendo una casa o tu padre te está haciendo una casa, pues ¿por qué no la haces más grande? Digo, y madre, bueno, vale, vamos a hablar con mi padre. Y entonces le dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos la casa más grande? Hacemos aquí una formación de maestros. Y así fue. Mi padre ya era muy viejito el hombre y tenía más paciencia con su Benjamina, pero esta casa iba a ser mucho más pequeña, iba a ser el concepto comunidad seguía, ¿no? Tres apartamentitos y una sala común, eso era la casa. Y de pronto del garaje sacamos una sala, el piso de arriba no existía, pusimos un piso de arriba, bueno, todo cambió, todo cambió, ujú. ¿vale? Ten en cuenta que yo tengo 24 años y de repente era, de haber sido una niña muy tímida, de repente era una mujer mega importante. Y yo no estaba preparada para todo eso. Total, que empezamos una formación de maestros. El doctor Benes, Friedrich Benes, el gran doctor Benes fue el que inauguró esta casa con con un seminario sí, de goetheanismo. Y ahí estuvimos un año llevando esto entre Agustín, Jaime y yo. A mí al final me dijeron, bueno, vete, concéntrate en la escuela porque, bueno, siempre surgen diferencias, pero concéntrate en la escuela y nosotros nos concentramos aquí más en la formación, pero será en mi casa. Y entonces, bueno, eran, empezamos con 16 alumnos de Latinoamérica, de España, de todas partes. Y date cuenta que en esa época eh, eran seminarios internos que vivían aquí. Y en esa época nevaba mucho, con lo cual se quedaban encerrados. La casa todavía era fría. Bueno, toda una aventura y un capítulo. Pero Años en todo después nos esto, pilló casi la Filomena ahí en nuestra formación, ahí contigo. Pero bueno, sí, 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 me hago una idea también. Bueno, claro, hablamos de bastantes años atrás, los medios, las bastantes años carreteras, los atrás. vehículos. Tremendo. Bueno, total, que en todo ese periplo también bien, el doctor Benes dice, aquí esto es un sitio, esto es un lugar sagrado, este valle, pero le falta la agricultura biodinámica. Eso que oigo yo, lo oye Javier Vial, que había venido al curso con doctor Benes y me dijo, oye, yo te ayudo, hacemos aquí una granja biodinámica. Pues un Si nuevo te proyecto. faltaba poco. Total, que en todo esto yo, sinceramente, yo no es que yo tuviera capacidades para hacer todo esto, es que sinceramente creo que fui la elegida para ser vehículo de. Ese Ese nexo es el también, tema. ¿no? Ujú. ¿Qué haces ahí? Entonces, claro, para mí fue muy difícil eh, mantener una coherencia con mi vida, con Pepe, con todo lo que yo tenía y todo lo que yo estaba como un caballo desbocado, ¿no? Y claro, Ujú, Pepe al final se cansó ujú. y se volvió a Valladolid con Pancho, que para mí eran dos personas muy, muy queridas.
Y bueno, pues aquí empezamos con un duelo fuerte, el primer duelo muy bestia que pasé. Y luego ya pues a emprender aquí todo el tema de la agricultura biodinámica con Javier Vial y a la vez con yendo a la escuela cada día. Y bueno, había momentos duros, porque sobre todo lo que yo veo es que en este septenio que uno tiene que ir por el mundo con la mochila, conociendo esto y lo otro, yo tenía unas responsabilidades para las que no estaba preparada, pero que me tocó. Y ya está. Ujú. Esto tiene su parte buena y su parte también Claro. dura, tengo Sí, que porque decir. también estaba pensando, ¿no? Cómo todo esto que te va viniendo por tu movimiento a Alemania, empiezas a empaparte y luego cuando aterrizas en España justo hace falta, ¿no? Esa persona que pueda hacer de nexo, que ya vienes con una preparación, que tendrás tus contactos en Alemania, pero claro, luego cómo se sostiene, ¿no? Como una cosa es Claro. empezar a arrancarlo, pero luego Mm. cómo se le da consistencia a eso y con esa edad también tan joven, ¿no? En el cuarto septenio, mitad de, ¿no? 24, 25 años, empezando también una vida familiar, claro, compaginar todo eso, bueno, una Sí, tarea sí. de... Y además yo, mi adolescencia, yo era muy inocente, yo no había tenido relaciones casi y bueno, de pronto, no sé, fue como algo muchas cosas a la vez que a mí me costó mucho gestionar, tengo que decir. Bueno, la cuestión es que a los 28 años tuve a mi hijo Jacobo, el primer hijo, y es cuando ya empezamos aquí en serio con la granja. Y, y bueno, pues de pronto soy granjera, de pronto soy mujer de granjero y además en esa época impensable que yo fuese madre y a la vez maestra Waldorf. Es que las madres Waldorf tenían, las maestras Waldorf teníamos que estar 3 años con nuestros hijos, mínimo. No es como ahora, donde también el tema laboral te aprieta para tener que seguir. Entonces yo me retiré de la escuela, estuve 4 años y ya me dediqué a la crianza primero de mi hijo Jacobo, luego de mi hijo Jorge. Y en esa época vinieron Julio y Amparo también a trabajar aquí. Y la verdad es que creamos un ambiente muy bonito con Julio y Amparo, mm, compartiendo el tema de los hijos, ayudándonos mutuamente, cocinando o bien uno o bien el otro. Y bueno, pues fueron años, cada uno tenía su casita, pero dentro de este edificio, ¿no? Pero cada uno, pero luego hacíamos mucha vida en común, los niños jugaban juntos, luego también vino Maika como vecina y José y también sus hijos. Entonces aquí había una gran vida social también con los niños y con los voluntarios que venían aquí a trabajar y la granja, claro, ¿qué pasaba con esa granja? Que por fin ya no había empleados, sino que mi gran sueño se realizó de que creamos una asociación donde los agricultores eran los que autogestionaban el tema. No era que los señores Ambruster decían a los empleados lo No que era tenían que. esa jerarquía, ¿no? Claro, y eso era Ujú. lo que yo anhelaba. Y entonces yo por fin estaba muy contenta, pero también tengo que decir que por eso yo mataba, es decir, que me olvidaba de mí misma solamente para que se realizara ese cambio social, ¿no? Ujú. Ese cambio social que ya empezó en mi infancia. Ujú. Ese cambio social que Rosario, la hija de los que llevaban la vaquería, al final conocí a un chico de mi clase y se casaron, de mi clase de Frankfurt, y se fue a vivir a Frankfurt, que luego su marido fue uno de los profesores de matemáticas y de física en mi escuela, y, y estoy tan contenta de que no por teorizar, sino por la vida misma, surgiera ese cambio social que yo siempre anhelaba. Ojo, que esto no lo entiende casi nadie, porque claro, esta que no sé qué, esta que viene de la familia no sé cuánto, y no saben que en el fondo en mi alma
anhelaba de que las personas que se quedaban atrás socialmente o por problemas tuviesen una oportunidad y que realmente esa oportunidad les llevara muy lejos, ¿no? Ujú, Porque yo no, es que somos todos iguales y muy diferentes, pero no menos o más. ujú. Qué Y bueno me también, ¿no? Que la parece, vida te claro. haya permitido vivirlo y poder hacer esos lazos, ¿no? Qué bonito también como tu amiga Mm. luego crea su familia, luego él es profesor, Sí, esas sí, idas y venidas, increíble, ¿no? increíble, sí, increíble. Ujú, Bueno, total, que seguimos aquí trabajando mucho en la parte de la Asociación San Yago, que es la asociación donde al final esta finca es plataforma de la primera granja ecológica también de España, viene el ministerio, el ministro de Agricultura, bueno, somos modelo también en la universidad, vienen a hacer pruebas de suelo, hay personas científicas que colaboran con nosotros y yo, pues la verdad, no soy no soy maestra, de eso me doy cuenta, no soy agricultora. Y al final también Javier, que realmente es un gran pionero, pero gran pionero, tengo que darle las gracias por todo lo que él hizo aquí, pero Javier es una persona que lleva dentro a un peregrino y se fue de aquí. Ese peregrino acabó con Javier, no acabó, Javier no ha acabado, pero acabó llevándole a ser peregrino de verdad, porque ujú. Javier estos últimos 2 años se ha transformado en un peregrino del Camino de Santiago, que ya ha hecho 5.000 kilómetros o más. Total, que al final me quedo aquí, yo con mis hijos, la granja, Julio y Amparo, Almut, y bueno, con mucha ilusión, porque estábamos creando algo nuevo, pero también con muchas meteduras de pata, porque no sabíamos hacer muchas cosas y otras cosas nos venían y éramos una antorcha. Había mucha gente que venía aquí a aprender también con Julio, el pan, el queso y bueno, pues fue una En vida esa social. época, Karen, en estos años, ¿te das cuenta de tu papel ahí como o entre lo que hay que hacer y prepararte y tal? O tú eres consciente en esos años de cómo el destino te va poniendo ahí al frente de estas iniciativas y de cómo eso está empezando? ¿O eso ya lo has visto ya con los años? No, no. Soy consciente alrededor de los 30 y pico, 32, 33. Tengo que decir que ahí tengo una gran crisis porque Ujú, de pronto me doy cuenta, he hecho esto, no me siento maestra, he empezado una granja, no soy granjera. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Pero qué soy yo? ujú, ¿Sabes? Es que eso era Yo no había encontrado lo mío, yo había encontrado el ser vehículo de... Y claro, me acuerdo que una amiga, yo se lo comenté, tenía 33 años y me dijo, ¿te parece poco? Digo, ya, pero es que esa no soy yo. Yo no soy esa. Sí, he hecho un papel, pero no soy esa, ¿no? Y curiosamente, ahí es cuando tengo la suerte de tener una conversación de ayuda con un gran biógrafo que se llama Koen von Houten, que justo se fue a vivir a casa de Blanca y él era, vamos, un gran biógrafo y tuve una conversación de ayuda con él donde él y yo hablamos de que yo no sabía, no tenía mi misión todavía clara, que yo no sabía qué. Y bueno, curioso, ¿no? 33 años. A los 36 me encuentro con mi gran amigo Paco, que había sido mi mejor amigo durante muchos años, desde que tengo 18 años, y de repente surge la chispa, nos enamoramos y formamos una familia patchwork. Él trae a 2 hijas, yo a 2 hijos, y luego tenemos a María.
En esa época me voy a vivir a Las Matas porque él trabajaba en Madrid. Yo tenía la escuela Micael que íbamos, veníamos, tal. Era muy dura esa etapa de ser chofer de tus hijos cada día casi 80 kilómetros. Y entonces nos vamos a vivir a Las Matas. En esa época yo soy presidenta de la Fundación Rudolf Stein. Eh, Otra paradoja. Yo no quería ser, pero me dicen, se ha creado una fundación que es la propietaria de los terrenos y tú eres la hija de Eugenio y Trude Brewster, que son los que luego donaron también todo lo que es la parte de la escuela. No solo lo del jardín de infancia, sino luego el terreno de la escuela era de mis padres. Entonces, me dijeron, tú tienes que ser la presidenta y tus hermanas también tienen que trabajar ahí en esta fundación. Y luego Antonio Malagón, Heidi Vila y alguna personalidad más bueno, Jaime Padró de la Sociedad Antroposófica, que era presidente, y de la editorial Rudolf Steiner, Marita Galvis. Todo eso lo orquestó Antonio Malagón porque un, él sabía poner cada persona en su sitio, él era muy mercurial, es muy mercurial y realmente con grandes capacidades. Pero yo de pronto decía, tú eres la señora de la fundación. Y yo, que eso de la señora no me gustaba nada, a ver, que yo no soy comunista, entiéndeme, Héctor, pero sí buscaba nuevas formas sociales, ¿sabes? Entre el Oriente y el Occidente creo que hay una vía del medio. Entonces, de repente, tú eres la gran señora de la fundación. Bueno, total, que a mí eso me costaba y entonces, ¿qué hice? Pues decir, bueno, ya que estamos, vamos a hacer actividades para la escuela. Vamos a hacer conciertos benéficos, a dar cursos, seminarios y al final se transformó en un lugar de seminarios. Blanca Sánchez de Muniain, Jaime Padró y eh, está... ¿cómo se llama? Nuestra gran pintora italiana de Angelis, todos ellos, Fiorenza de Angelis, dieron cursos en la Fundación Rudolf Steiner. Y a la vez yo aquí también tenía algún curso, pero yo en esa época dejé mucho a Julio. eh, La granja. en manos de Julio, digamos, esta granja, aunque yo seguía estando, porque yo siempre estaba entre mi familia y la granja. Date cuenta que mi familia, a ver, mi familia no tenían no entendían muy bien lo que esta hermana tía quería. Es que no, porque yo saqué un modelo de, de Alemania, del sur de Alemania, de Reingoldshausen, donde había una familia que dejaba las tierras para que los agricultores las trabajaran. Y a la vez la familia era parte de esa asociación, maestros, gente de la cultura y los agricultores. Entonces era un gran movimiento hacia la tierra, dignificar la tierra, que ya los agricultores eran personas muy importantes porque cuidaban de la tierra. Entonces, ese era el concepto que yo traje y yo quería que mi familia jugara a esto. Entonces, yo, la verdad, los últimos años de mi padre, él decía, esto es lo que yo quería haber hecho, pero claro, mi padre dice, pero yo no sabía hacerlo, es decir, mi padre tenía también un anhelo social muy fuerte, ¿no? Y estaba orgulloso, pero yo también tengo que decir que yo no supe hacerlo con unas bases buenas, porque yo a mi familia como que les obligué a hacer eso que yo había visto en Alemania que funcionaba muy bien, pero eso no es así. Mm. Sí, sí, Entonces, bueno, pues ahí sí. yo siempre Se puede estaba en entender, ¿no?
Claro, yo estaba entre los agricultores y mi familia, ¿no? Creando nuevos estatutos de arrendamiento, que a cambio de arrendamiento cero tenían que mantener las instalaciones, pero ¿qué pasa? Que las instalaciones costaban dinero y los agricultores, que eran Julio y otra persona, y los voluntarios no tenían tiempo, hacían queso, pan, ordeñaban. Y luego no tenían dinero tampoco para, porque claro, todo esto yo financié todo lo que era un crédito agrícola que pedimos, todo ese crédito lo devolví yo con mi dinero, porque yo en esa época todavía recibía dinero de las empresas de la familia. Entonces, yo en vez de comprarme un piso por ahí y tal, todo lo metía en la granja. Mm. Bien, yo ahora mismo vuelvo otra vez, estoy en Las Matas, vengo solo los fines de semana y bueno, pues Ahí ahí estamos, Karen, aproximadamente sexto septenio, 30 y sí, largos, ¿no? yo con Paco empiezo a los 36 años, tengo a María a los 39 y vivo en Las Matas y vengo aquí, pero estoy muy también muy dedicada a la Fundación Rudolf Steiner y todas sus actividades, ¿no? Hacemos una formación de maestros, ya no como aquí en Camorrito, sino que fue una formación de maestros que hicimos María Zafra, Heidi Vila y yo, y también con la ayuda de Andrea Schubert, Atis Flogit, personas que nos estaban asesorando. Y eso fueron 2 ciclos de 3 años cada. Bien. Todo esto ya entro en mis 40 y pico, en mi séptimo septenio, y ahí tengo una gran novedad. Y es que me enamoro profundamente del trabajo social. Me enamoro de la Fundación Escuela de Solidaridad, que trabaja con hogares, con personas desestructuradas. Para mí todo eso es una novedad y realmente Ignacio, Ángel, Mariló, todas las personas que llevaban esto me empezaron a dar una alegría de vivir porque es que de pronto era como, ¡guau! Merece la pena trabajar con personas que se quedan atrapadas en su mal porque en el fondo luego son personas que cuando trabajas con ellas, como no tienen nada que perder, son tan auténticas y aprendes tanto de ellas. Ujú. Y bueno, ya mi culmen en esa época fue conocer a Ute Kramer de la favela Monte Azul. Paco y yo estuvimos viviendo en la favela una semana y es como que encontré ahí algo muy grande, ¿no? Algo muy grande, pero llegó un momento donde dije, yo no me puedo dedicar a esto, porque o te dedicas del todo o, o solamente tienes una pierna dentro, pero fíjate, mis primeros seminarios, mis primeros cursos que de nuevo di, pero ya con una cosa propia, no porque me obligaban y aprendía de memoria, era con estas personas. Ajá. Con las 3 casas de acogida hablábamos del tema de la autoestima, traía maestros Waldorf y los llevaba ya. eh, Creamos temas como trabajar todo lo que tiene que ver con las adicciones, con temas muy profundos, el tema del perdón. Bueno, era impresionante el movimiento que hacíamos entre la escuela Micael, que yo traía a personas y gente también de antroposofía, y todas esas personas que llevaban estas casas de acogida. Bueno, muy bonito. Tengo que decir una época muy bonita, pero yo me daba cuenta que además, claro, estas personas que estaban en la casa que me adoraban, pues se aprovechaban mucho de mí porque se daban cuenta que yo era más inocente que ni sé, Mm. ¿no? Entonces yo dije, bueno, llega un momento donde quiero aprender más sobre el alma humana, ¿no? Y sobre sus dificultades, ¿no?
Con 36 años empecé a formarme por fin en trabajo biográfico con Blanca. La formación duró 4 años porque la hacíamos en mi casa y era por las mañanas, 4 horas cada semana. Y luego, por otro lado, pues a los 49 dejé la Fundación Solidaridad y me metí en el Instituto Galene porque necesitaba conocer lo que es la psicopatología, ¿no? Y realmente conocerme a mí misma. Y ahí empezó mi primer trabajo profundo sobre mi sombra, tengo que decir. Ujú. 49 años. Ujú. Sí, fueron 2 años de revolcón. Yo me acuerdo que ellos te obligan a tener si quieres hacer la formación como counselor eh, humanista integrativo. Si quieres hacerlo, tienes que meterte en un grupo de terapia y tienes que hacer terapia con ellos. Y yo me acuerdo que llegué al grupo de terapia y les dije, no, yo la verdad es que no tengo nada que mirar. Mi infancia ha sido muy feliz y tal. Yo vengo, pero ya en un mes o así, yo es para conoceros, ¿no? Y luego 2 meses más tarde, bueno, pues me quedo hasta Navidad, pero realmente me doy cuenta que yo estoy bien, ¿no? Cuando ya un día me di cuenta que al final estuve 6 años, ¿no? Eh, y bueno, pues fue la primera etapa de entender que yo había también vivido mucho abandono en mi infancia, que lo había tapado, Ujú. que sí, que en el fondo mi vida ha sido siempre muy dura porque y muy blanda por otro lado, ¿no? Dura porque he vivido mucha soledad. Mira, solo como ejemplo, tengo 5 hijos entre mi marido y yo, ¿no? Mi marido. Eh, Ellos no comparten, nadie de mis hijos comparte la vida que yo tengo interior. Nos queremos mucho, podemos hablar de cosas, pero ellos no tienen mucho que ver con el mundo interior y exterior que yo llevo, ¿no? De hecho, muchas veces me voy y digo, bueno, me voy, porque como ni me preguntan, ¿a dónde te vas, no? Entonces, sí, es como Ujú. esa Sí. soledad, ¿no? Ese gesto de soledad ya de la infancia, ¿no? De vivir en un mundo que en el fondo no te conocen, estás bastante sola y por otro lado te quieren mucho, ¿no? Ujú. Esa polaridad yo la siento con mis hijos, mis nietos, siento que me quieren muchísimo, pero siento mucha soledad, ¿no? Y que no en plan víctima, sino que Es es así. interesante ahora que tengo delante más así tu recorrido, ¿no? Con esos comienzos, ya por la diferencia de edad, en el entorno en el que estás, que tú tienes ahí tu mundo imaginativo y esa soledad, ¿no? Que te acompaña, como ese sello que parece que está, en cierta Mm, manera, acompañándote, ¿no? En muchas mm, etapas, ¿no? O en momentos claro, todo ese mundo imaginativo después con el tiempo también va dando paso pues a tu sistema de creencias, a tus valores, a lo que donde tú te apoyas, ¿no? Y mm, quieres arrancar esas iniciativas y esa parte social también que está siempre muy presente, pero en el fondo como que es algo muy tuyo, ¿no? Que es algo mm. bueno, que lo llevas tú, ¿no? Y Es con así. tus iniciativas y bueno, Mm, interesante también como observarlo y cómo al final mm, aceptar, in- independientemente de lo que dicen, ¿no? Que hay amor, que hay siempre personas con los que compartimos, pero hay algo ahí profundo que al fin, que muchas veces como esa sensación de decir, lo mm. llevo y bueno, igual Sí, comparto con otra gente, ¿no? A través de sí. tus proyectos y de lo que tú también Mm, vas dando, ¿no? Y vas realizando, mm, que son, bueno, ya vemos, ¿no? Desde tan joven, mm, muchísimas iniciativas, tanta gente, ¿no? Que ha mm, pasado ahí mm, por proyectos y por inquietudes tuyas, ¿no? Que intentas mm, a veces que te ponen ahí delante como tienes que ser. mm, Y ya poco a poco vamos viendo en la vida como ya eres tú la que
la que elige, la que va Sí, decidiendo, ¿no? sí, es así. Ujú. Bueno, la cuestión es que llego a los 56 años, mi tercer nodo lunar, y ahí hay un gran derrumbe. Se derrumba la asociación nuestra. Bueno, han pasado 28 años y bueno, tengo que decir que duró mucho para lo que han sido cimientos no muy bien planteados. Ha durado mucho, hemos aprendido mucho, hemos sido un lugar de mucha, sí, hemos sido una antorcha para mucha gente, ¿no? Y, y creo que ha merecido la pena a todos los niveles, hemos crecido de verdad muchísimo, pero yo de pronto estoy, vamos, en el subsuelo, ¿no? Se rompe todo lo que era mi ideal y bueno, fue realmente duro. Pero como son estas cosas, ¿no? Que cuando vives una muerte y aguantas y aguantas y aguantas, algo nuevo aparece, ¿no? ¿Y qué apareció? Pues apareció la formación de trabajo biográfico. Tuve valor para crear lo que realmente era lo mío. Esto por fin era mi iniciativa. Con 58 años me lancé. Además fue muy interesante, ¿no? Porque dije, bueno, yo daros cuenta que aquí formaba Blanca. Blanca ya falleció y ahora ya estaba María de Uña. Yo la ofrecí a María de Uña de colaborar, pero ella tenía un camino muy concreto, entonces pedí a Ludi y a otra compañera que me acompañaran. Al principio dijeron que sí, pero luego que no y me quedé sola, ¿no? Y dije, bueno, ¿lo hago yo sola? Y sí, me vino el tema de anunciarlo y hacerlo a través de la Fundación Rudolf Steiner, que tenía esa plataforma. Y dije, mira, si se apunta gente bien, y si no, pues lo dejo. Y curiosamente se apuntaron, ¿no? Y fue la primera formación donde no sé si se apuntaron 15 personas o algo así. Ujú. Y entonces yo era la docente principal, la coordinadora, la secretaria, la todo. Pero claro, yo soy muy incompleta. Entonces, claro, necesitaba encontrar compañeros para hacerlo en equipo. Y entonces es cuando le pregunté también a algunas personas, pero de las que se quedaron al final, Paula, Alfonso y Rosa Mercadé, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezamos con lo que es lo que ahora se conoce el fruto de la rosa, ¿no? Eh, Vale, yo creo que esto es lo más importante ahora en mi vida. También hace unos años nos juntamos unos cuantos que estamos buscando el, a ver cómo explicarlo, el empezar a trabajar con el impulso maniqueo, ¿no? Y ahí digamos que la gran Ute Kramer que fundó la favela Monte Azul, una mujer que ahora tiene 80 y creo que 7 años, se vino a España porque dijo que para ella me pidió que organizara esto, ¿no? Y nos juntamos una pequeña célula de personas que tenemos esa aspiración, ¿no? Y que también han trabajado con personas, pues o bien en favela, en casa de acogida, en, en la cárcel. Y bueno, ahí fue como un comienzo, ¿no? Un comienzo de algo. Y si ahora me preguntas qué es lo que quiero hacia el futuro, pues creo que ese camino maniqueo que es de futuro lejano, pero sí es la unión de
de esa nueva fraternidad, ¿no? De crear pequeñas chispas de luz hacia esa nueva fraternidad donde nunca más llegará el momento en el que en el que puedas descansar sabiendo que hay otro hermano que está sufriendo. Y eso es algo que es mi impulso de siempre, pero que ahora lo tengo como muy claro, ¿no? Y es algo muy presuntuoso, porque en el fondo lo único que puedo decir es que puedo empezar por mí misma, ¿no? Por mí misma, transformando ese mal que llevo yo también, esa sombra, ese doble, y ser cada vez más consciente de que transformando el mío propio ayudo también a todo, a la humanidad, pero no en plan víctima, ¿sabes? Ujú. Sino con una dignidad nueva, con esa dignidad de decir, no tengamos miedo, no tengamos vergüenza de mostrarnos tal y como somos, con nuestras luces y sombras, con dignidad. Qué bonito el mensaje, Karen. Además, como muy de esta época que nos toca, ¿no? De ir haciendo nuevas formas, de cada uno tener que hacer su camino, su peregrinaje, ¿no? Tomando también la palabra de este compañero que comentabas antes, como cada uno tiene que hacer ese recorrido interior individualmente e irnos aclarando lo que se va destilando también ahí en tu vida con tantas actividades, muchas veces como que te van invitando y a veces a lo mejor como un poquito incluso empujando y poco a poco como tú vas haciendo ese viaje hacia adentro eh, a través de crisis, de momentos que tú vas detectando qué es lo que necesitas y va saliendo, ¿no? Va saliendo ya como lo más puro, ya puedes identificar y ahora ya elegir, decidir qué forma tiene lo que tú quieres ahora practicar, ¿no? Poner en práctica y ofrecer, ¿no? Es muy bonito también todo este recorrido que estamos haciendo. Mm, Qué bueno, Karen. Y mm, bueno, y agradecerte también pues toda la apertura que estás haciendo, ¿no? También como nos abres ahí las puertas de tu casa y de tu alma, ¿no? También en mm, cierta manera con todas tus vivencias y con esta transparencia que estás contándonos hoy. mm. Hace poco me invitaron a una comunidad en Andalucía que se llama Los Portales y yo no sabía nada de ellos. Y cuando he llegado, Humánica organizó ahí un encuentro que se llamaba Encuentro de Conciencia, Nuevas Conciencias y personas que tienen algo que aportar a esa nueva conciencia. Y me asombró profundamente que es una comunidad que existe desde hace 40 años y siguen ahí. Y entonces, claro, ¿qué habéis hecho para que esto siga, ¿no? 40 años, gente súper interesante, muy digna, muy, ¿cómo decirte? Eh, Personas importantes, médicos, terapeutas, y viven ahí en una comunidad en mitad de la nada, muy bonito, organizado. Bueno, pues, ¿sabes lo que me contestaron? Me contestaron que ellos siguen siendo comunidad después de 40 años porque el centro de su comunidad, lo que es la misión, la visión, es el autodesarrollo. Ujú. Y sobre todo es el autodesarrollo alrededor de los sueños. Qué bueno. Entonces yo quiero, yo quiero para el futuro algo que se base en comunidad. Para mí el tema de la comunidad es muy importante, que se base en la transformación social. Eso para mí es un anhelo muy importante. Y siempre alrededor de un autodesarrollo, porque creo que si no, no funciona. Pero no funciona nada. Mm, Es decir, ni escuelas, ni centros ni hospitales si no hay un autodesarrollo y un trabajo comunitario, aunque solo sea pequeñito. ujú.
Muy bien, Karen. Pues bueno, ya ¡Wow! llegamos al presente, Sí. que me ha encantado escucharte así relajada, contando, bueno, todo ese montón de experiencias que hay por el camino, de encuentros de personas, de aprendizaje, de enseñanzas. Bueno, es súper rica, todo se percibe, ¿no? Todo el salseo que hay ahí anímico, también de Jolín. experiencias ahí en tu vida. Pues Y bueno, muchas agradecerte. gracias, Héctor, de verdad, porque de repente tener delante, dicen que cuando te mueres de repente tienes un plato de tu vida. Bueno, estoy haciendo contigo un gran ejercicio, ¿no? De ya estar condensada ese plato donde voy a ver toda mi vida retrospectivamente. Bueno, que haya todavía muchos episodios ahí todavía por rellenar. No lo sé. Y bueno, muchas gracias, Karen, por este ratito y por contarnos aquí toda tu biografía. Muchas Muchas gracias. gracias, Héctor, de verdad. Un placer. Un abrazo, Karen. Un abrazo. Si te gusta Biografías en Singular, puedes mostrar tu apoyo en forma de like, dejando un comentario, reenviando un episodio o suscribiéndote al canal. Y no olvides darle a la campanita. Gracias.